Charlaremos con Daniel Sapsay, eminente abogado constitucionalista y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, pero básicamente un afamado youtuber. Ajá, Esto es lo que es Daniel sí. Sapsay hoy en día, ¿no? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo le metí el chivo de entrada, vio? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, sé que ¿Cómo andamos, bien, Ari? bien, sé que estaba muy entusiasmado con esta actividad, impulsado por su hijo y que le va muy bien con el tema. Sí, ya estamos casi en 55.000 suscriptores. Somos el canal de YouTube educativo con más suscriptores en América del Sur. Así La verdad que bueno, realmente me chapó, siento muy orgulloso. chapó. Ahí estamos entonces, ¿eh? Bueno, no nos distraigamos entonces y vayamos por favor al tema del día, que es, bueno, mucho más que el tema del día, ¿no? Usted sabe y a través de los años nos hemos comunicado en varias ocasiones por esta desaprensión de Cristina a acatar, ¿no? Los fallos y a entender que la justicia solamente es buena si le es favorable, doctor. Exactamente, y los fallos están para ser cumplidos, no solo de la Corte Suprema, de todas las instancias, que es lo que ella no entiende. Yo recuerdo hace unos años que tuve oportunidad de hablar con miembros de tribunales superiores, me acuerdo de una ministra de la Corte canadiense, de Estados Unidos, del Tribunal Constitucional francés, y cuando se les preguntó qué pasaba cuando el poder político no cumplía los fallos, y se quedaban primero en silencio y decían, es que no pasa eso. Claro, en las democracias consolidadas es impensable que el poder político o el presidente se empaque y diga no me gusta el fallo, no lo cumplo. Eso es propio de repúblicas bananeras, ¿no? Si se puede decir así. Pero o de personas que no tienen vocación democrática. Sí, pero hay una tendencia en el mundo a, bueno, más que nada con los populistas, ahí lo vimos con Trump, por suerte Bolsonaro no lo hizo, a empezar a desconocer la realidad, a inventar presuntos fraudes, a considerar que la Corte Suprema es el enemigo. En la Argentina esto, por supuesto, como pasa en Nicaragua, como pasa en Venezuela, ni hablar hace años en Cuba, está mucho más exacerbado. Pero hay como una fantasía de un voluntarismo por el cual, como no me gusta la realidad, la cambio, pero no la cambio para un mundo mejor, sino para una situación mejor para mí mismo, ¿no? Claro, que estamos hablando de sistemas dictatoriales o de líderes que dentro de una democracia, como es el caso de Estados Unidos, no tienen la menor vocación democrática. Ahora Trump, con el resultado de las elecciones, va a tener que cambiar el tiro, que parece ser que finalmente a una cantidad muy importante de estadounidenses, contrariamente a los vaticinios y las encuestas se equivocaron de nuevo, no les importó tanto el bolsillo y privilegiaron la defensa del sistema democrático, ¿no? Aún con un Biden tan impopular. Vamos a hacer una... Sí, no, esto que usted dice es actualidad pura, está sucediendo, no hubo ola roja. Para ser lo más abiertos posibles y hasta tratar de jugar todo el espectro. ¿Por dónde podría tener, si es que hay alguna endija ahí, por dónde podría tener razón lo que dice de manera vehemente Fernández Sagasti, Di Tulio, Cristina? ¿Cuál sería aquello de lo que ellos deberían asirse para considerar que este fallo, como sostienen, es inaplicable? Retrotraerse hace muchas décadas, cuando el que ejercía el poder político podía hacer lo que se le daba la gana y sus actos no eran revisados por el Poder Judicial porque existía la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables. Esto ya fue superado hace muchísimos años y acá yo resalto un caso que está vinculado precisamente con una institución kirchnerista. Me refiero al caso Berbisky de principios de los 2000, que fuera demandante Berbisky como presidente del CELS, y que fue en esa ocasión en que por el hacinamiento de los presos en las cárceles se entendió que la Corte Suprema tenía que intervenir más allá de que la organización de las cárceles era cuestión política no justiciable, porque cuando las decisiones políticas afectan garantías y derechos reconocidos en la Constitución, el que tiene que restablecerlos es el poder político. O sea que eso viene de sus mismas huestes, ahora no les gusta. Ajá. Una vez más está el efecto boomerang, ¿no? Como fue, por ejemplo, con el traslado de jueces al ámbito federal, que cuando lo hizo Cristina estuvo bien y ahora están enojados con Bruglia y Bertuzzi, por ejemplo. El doble estándar, claro, siempre el doble estándar. Si me conviene, sí. Si no me conviene, entonces aplico lo otro. Mire, Daniel, hay un chiste muy bueno que dice que el principal producto de exportación de Australia es el boomerang y también es el principal producto de importación, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Por lo menos acá
acá, ¿no? Parece que nos gustan los boomerangs. Y entonces, ¿acá qué puede pasar? Si esta gente, entonces, se pasa a la clandestinidad para rememorar tiempos que no añoramos, ¿qué Bueno, pasa acá? La Corte puede, porque Luis Juez, lógicamente, como damnificado va a querellar, pero ¿cómo se resuelve esto? bueno, yo creo que la Corte Suprema viene tomando decisiones muy positivas, este es el caso de una de ellas, y hasta ahora se vienen cumpliendo. Me parece que no da ahora, ya no es el kirchnerismo de la época en que incumplieron el fallo del procurador de Santa Cruz Sosa, del cual yo siempre me siento muy orgulloso de haber sido el abogado patrocinante, que no cumplieron 4 fallos de cortes con diferentes composiciones. Sino que Ahí ahora, también en un momento fue en la revista Noticias, cuando claro, le bueno, quitaron que el estableció la pauta. aporte, claro, la pauta, sí. que nunca se cumplió tampoco. Pero pues, digamos que ahora estamos en otro momento, ¿no es cierto? Yo creo que se van a seguir cumpliendo los fallos porque además veo que el kirchnerismo y Cristina en particular están sumamente debilitados. Esto es un pataleo que no tiene tranco largo. Una buena definición, pataleo sin tranco largo. Se va a sumar su colega, el doctor Yacoy. Nico Yacoy, adelante. Daniel, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nico. Bien, bien. Bueno, no, y ahora pensando en términos prácticos, ¿cómo la Corte hace para defender la vigencia de su sentencia? Porque Bueno, ahí Cristina está no va a precisamente- firmar esto. Sí, perdón. Ahí está la habilidad de la Corte en encontrar un camino, porque como son situaciones totalmente anómalas, yo entiendo que puede exigir el cumplimiento a través de una orden que reponga, como lo dice en el fallo, a juez y que por otro lado, si Oñate continúa con la voluntad de quedarse, se lo desaloje, inclusive con sanciones, porque hay una usurpación de cargo, se lo desaloje del recinto, del Consejo de la Magistratura. Bien, y respecto de la cuestión política no justiciable, sin ánimo de ser demasiado técnico, pero es algo que el kirchnerismo esgrime todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahí nos pasabas una pauta sobre no pueden herir cuestiones que tienen que ver con derechos, garantías. ¿De dónde nos agarramos? Bueno, tenemos claramente la jurisprudencia de la Corte, jurisprudencia que comienza con un fallo que fue precisamente el demandante nada menos que Berbisky, el CELS, o sea que porque inspira en la ideología de derechos humanos absolutamente afín con el kirchnerismo. Lo traigo porque eso es lo que está más o menos presente tanto en memorándum con Irán, entonces siempre acuden a lo mismo, ¿no? Sí, ellos se quedaron en Hobbes, ¿no? El Sí, que escribió el Leviatán, que era ese monstruo, y que era el Estado, ¿no? Y la justicia el Estado que hacía lo que quería. Que les hace cierto juego, Daniel, porque la verdad es que esta es una doctrina que recordó la Corte, pero la primera instancia y la segunda estuvieron a favor. Claro, pero la Corte afortunadamente, por eso digo que está haciendo un trabajo de reinstitucionalización del país muy interesante. Hablando de juego, vamos a jugar a lo siguiente, le voy a pedir muy amablemente. Voy a ponerle un par de testimonios de quienes están justamente pataleando y me gustaría que usted respondiera. Vamos entonces con la senadora Di Tulio, la primera parte, a ver. Los senadores y senadoras somos quienes tenemos la facultad de armar y desarmar los bloques según nos parezca, por afinidad, por cuestiones políticas, como se ha hecho toda la vida, ¿no? El interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación tiene 3 interbloques. Claro. Y eso la Corte no lo cuestiona, solo cuestiona al frente de todos. No nos deja a nosotros decidirnos, según nosotros los senadores y senadoras definimos, por cuestiones políticas. No, sino que si quieren saber cuáles son las cuestiones políticas por las cuales el interbloque de Juntos por el Cambio se separó en 3 bloques, ni bien asumió, que se lo pregunte, pero claro. La verdad es que no tiene por qué entrometerse en decisiones políticas que son propias del Senado. Bueno, esto dice la señora Di Tulio y responde el doctor Sapsay. Lo que decía antes, ella se equivoca porque eso es así en la medida que no se afecten derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Y acá se está destruyendo lo que la Constitución establece respecto del equilibrio que tiene que haber entre los 4 estamentos que, según el artículo 114, integran el Consejo de la Magistratura. Para que haya equilibrio, dice la Corte, no puede haber ninguno de esos estamentos que tenga tal hegemonía que pueda tomar decisiones sin que participen por lo menos 2 de los otros. Y acá es lo que se está haciendo, se apunta a eso, por eso es claro. Y después compara con Todos por el Cambio, pero se olvida que Todos por el Cambio
es una alianza, son varios partidos que tienen sus bloques de coalición cívica, del PRO y del radicalismo. Es muy diferente del Frente de Todos, que es uniforme. Ahí tenemos un poquito más de Di-Tulio, a ver. Lo que yo invito es a que todos los bloques políticos que componemos el Senado de la Nación, porque yo lo que siento, lo que veo y lo que interpreto es que la Corte entró por la ventana del Palacio Legislativo y nos arrebató las obligaciones, las funciones y las atribuciones que tenemos en el Poder Legislativo. ¿Y sí? Que es el poder político por excelencia. ¿Cómo nos van a cuestionar la política? Entonces Sí. yo lo que le pido a los bloques, incluyendo al que judicializó esta medida, que rechace esta intromisión, este conflicto de intereses, porque además es de imposible cumplimiento el fallo Exacto. de la Corte. Es de imposible cumplimiento, dice Daniel, y De llega ninguna a- manera ella Claro. desconoce el rol de la justicia, no quiere que la controlen. Y hay un nivel... Entiende que hay- el poder político es omnipotente y hace lo que se le da la gana sin que nadie lo controle. Y ahí, bueno, me animo yo a calificarlo. Hay un cierto nivel de cinismo. Le está pidiendo precisamente a Juntos por el Cambio, al que le han desplazado un lugar y que ahora la Corte le acaba de conceder, que está en lo cierto, que se queje de la Corte porque hay un conflicto de intereses, ¿no? Sí, eso es ridículo. Es que siempre es esa actitud además agresiva, el tonito inclusive de ella, Obrador. Una persona que no sé cuánto sabe de derecho además, ¿no? Daniel, siempre es usted muy amable con nosotros. Un Gracias. gusto. No se olviden de mandarme el audio. Eso por vía privada, nuestra productora se va a Sí, encargar, a mi canal doctor. de YouTube. Muy amable, Adiós. gracias.